con Sofía Carvajal Insunza, compañera mía de la legislatura pasada, en la 65 legislatura, una mujer, eres abogada con una Así es. gran experiencia también en temas de asuntos internacionales. Es la coordinadora, todavía es la coordinadora, Sofía, de asuntos internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La secretaria, sí, Meli, ajá. Y aparte es secretaria de la COPAL, una organización Secretaria ejecutiva, internacional. Así ajá. es, una organización internacional muy importante para los partidos en América Latina. Y una mujer con mucha experiencia, le digo que siempre está viajando porque se encarga de todos los temas internacionales del partido, pero además es una mujer que cuando estuvo en la Cámara de Diputados luchó y luchó durísimo, se preparaba para las iniciativas, se convirtió en una de las mujeres frente precisamente para esta, pues contra esta dictadura que hoy existe en el país y que le está haciendo mucho daño. Así que gracias por aceptar la invitación, mi querida Sofía. Ha sido bien complicado cuadrar agendas. Gracias a ti, Okey, Meli, un privilegio poder estar aquí contigo, siempre muy agradecida, muy contenta de tu amistad y de la relación que hicimos ahí en la Cámara de sí, Diputados. Efectivamente, tú también una guerrera, bien combatiente, pues hicimos muy buen equipo en esa legislatura. Creo que hicimos bonitas amistades sí, y buen equipo de guerreros y guerreras. totalmente de acuerdo. Y la intención, mi querida Sofía, es de aquí vamos a sacar un podcast, de aquí vamos a sacar la transcripción de esta entrevista para el libro. Por supuesto que te voy a mandar el cuestionario. Cuando te das un tiempecito, llénalo para que se complemente y queremos dar a conocer, pues, el lado B, es decir, la otra parte, porque hoy hay muchas mujeres que están defendiendo la democracia de este país. Eso es importante señalarlo. Si tú ves muchas trincheras, mujeres alcaldes, mujeres diputadas, mujeres como tu caso, que representa un partido nacional a nivel internacional, que eres, eres el rostro de un partido tan importante, histórico en México, el más importante por su trayectoria, por todo lo que significa en la construcción de este país, como tú te has convertido en el rostro que lo representa en otras latitudes. Lo mismo estás en procesos de elección, vienes de uno recientemente en Honduras. Entonces, lo que queremos mostrar en este libro es el lado B de estas mujeres que desde su trinchera están luchando, y por eso es que le hemos puesto mujeres revolucionarias, defensoras de la democracia, porque yo creo que la democracia se defiende todos los días en todo lo que hacemos con nuestras acciones. La intención es dar a conocer la otra parte, Sofía, porque a veces damos por un hecho que llegaron como si fuera prácticamente decreto de la nada, cuando hay todo un trabajo atrás, toda una trayectoria, un esfuerzo personal muy fuerte, profesional muy serio, y eso es lo que queremos también mostrar en este libro, los rostros. Mucho se hablan, ha hablado de las mujeres en la revolución, de las mujeres en la independencia, pero poco se habla de las mujeres de hoy, actualmente, que tenemos que jugar un papel a veces dual, con familia, con hijos, y es un poco lo que queremos platicar. Y yo empezaría preguntándote, porque traemos el tiempo muy corto, preguntándote primero, ¿cuándo fue el momento, Sofi, que tú dijiste, quiero dedicarme a los temas políticos, ya sea en un partido, en la cámara, o en qué momento de tu vida? Yo creo que siempre hay un antes y un después cuando dice uno le llama la vena política, independientemente de tu formación académica. ¿Hubo un momento, Sofi? Sí, claro que sí, Meli, claro que lo hubo. Mira, yo déjame decirte, yo estudié derecho sin estar segura de lo que quería estudiar, pero mi papá fue el que me, indujo hacia el derecho porque me dijo: "Te va a servir para todo", y pues luego ya ves qué quieres hacer, ¿no? Total, salí de la carrera sin tener mucha idea de a dónde quería ir. Y ya con el tiempo me fui dedicando al litigio en materia familiar y me dediqué muchos años al litigio. Me gustaba mucho la materia familiar exclusivamente, o sea, sobre todo la materia familiar. Y fue cuando mi padre fallece, un poco antes de fallecer, él estuvo viviendo conmigo 6 meses y ahí tuvimos oportunidad de platicar mucho y de entender cuál era la trascendencia en su trabajo internacional. Y antes de morir, justamente, yo le preguntaba: "Papá, ¿pero qué hacemos con tu tercer bebé? No, con tu cuarto bebé", porque somos 3 hijos. "¿Qué hacemos con tu cuarto bebé, que es la Copal? O sea, hacia dónde la tenemos que llevar?". Y entonces, él de alguna manera me hizo sentir que estaría bien si yo estuviera tratando de hacer trascender ese legado, y yo me propuse hacerlo,
y la forma de hacer trascender el legado, pues, era trabajar en la COPAL directamente, y entonces, pues, rápidamente logré que en ese momento el presidente nacional del PRI pues me permitiera integrarme a los trabajos y posteriormente entré también trabajando, bueno, simultáneamente entré trabajando al PRI y a partir de ahí descubrí que lo que no sabía yo que quería hacer pues era justamente eso, porque descubrí que la política era realmente mi pasión y que en muchos momentos en donde puedes decepcionarte de estar haciendo política, dices: "Pues no me importa y la sigo haciendo a pesar de todo", ¿no? O sea, realmente descubrí que el gran gusto laboral que yo tenía y profesional y el hecho de poder trabajar por una causa específica era lo que a mí realmente me llenaba y mucho. Oye, fíjate qué interesante esto, porque yo desconocía el papel tan importante que jugaba tu papá o que jugó para la construcción de este organismo, que va muy ligado con la segunda pregunta que te quiero hacer. Seguramente él fue uno de tus referentes para tu participación en política, como lo acabas de decir. Seguramente, ¿quiénes han sido quienes te han guiado, quien han sido como personas que te inspiran a continuar en este camino, Sofía? Mira, básicamente, pues sí, básicamente fue primero, antes que nadie, mi padre. Mi padre, quiero decirte que tuvimos una familia donde mi padre era muy ausente por lo mismo, porque para ser una gran estrella en Latinoamérica, pues tuvo que ausentarse mucho en mi casa. Y yo no entendía bien la importancia de su trabajo hasta que me empecé a involucrar mucho más y entonces me di cuenta de cuáles eran sus valores y sus faros guía, ¿no? Eh, ya en el camino del trabajo internacional, por ejemplo, leí un libro maravilloso de Rosario Green, que era un libro muy, poco publicado, o sea, no tiene muchas ediciones, y la verdad me gustó mucho y la tomé también como un referente, porque hablaba de lugares, de espacios y de tiempos en los que yo pude haber estado después, y entonces pude entender perfecto a qué se refería. Y bueno, y también tenemos a las grandes mujeres priistas que han antecedido a las que estamos ahora y que son grandes figuras, como María de los Ángeles Moreno, Beatriz Paredes, este, Dulce María Sauri y bueno, muchas otras mujeres. Actualmente, yo, por ejemplo, admiro mucho a Lucy Ramírez, que es nuestra secretaria de adultos mayores, porque tiene una fuerza, Lucy, una fuerza, una convicción que me encanta escucharla, me gusta oírla, me inspira muchísimo y bueno, es todo un rompecabezas de personas que me inspiran. Oye, mi querida Sofía, fíjate qué interesante esto que tú dices, porque además no es tan sencillo tener a alguien con esa experiencia, con esos, sobre todo esa imagen que ha construido tu papá y que seguramente yo creo que tú todos los días te evalúas a ti misma para decir, lo estoy haciendo bien, ¿no? Lo estoy haciendo bien, es lo que él pensaba, es lo que él quería, estoy en el camino adecuado. Durante esta trayectoria, porque además yo leí tu trayectoria antes de entrar, has sido diputada federal, has sido funcionaria, has estado en el partido, has estado en organizaciones de sociedad civil, o sea, tienes una carrera muy rica, de muchas vertientes, como que eres polifacética. En esta trayectoria, ¿cuál ha sido uno de los momentos más complejos que has vivido como mujer? Que tú dijeras, este momento a mí me marca y se convierte en mi carrera profesional en un antes y un después. Pues mira, yo creo que de los temas, bueno, te puedo decir, en mi carrera profesional como abogada, el haberme dedicado a defender a la infancia durante los juicios que me tocó llevar, sin tomar en cuenta, obviamente yo tenía un cliente o una clienta, pero mi centro siempre fueron los niños y el poder
velar y salvaguardar sus derechos fue una cosa que me marcó mucho y que me dio muchas satisfacciones. Posteriormente, ya entrando en política, la verdad me encontré algunas barreras importantes, sobre todo de personas que ya estaban dentro de la organización y que no les gustó nada mi llegada y que inclusive pretendieron poner guardias a la entrada del lugar de la sesión para no dejarme pasar a mí, como si yo fuera un, no sé, o sea, ¿por qué necesitarían poner Sí, sí, guardias para que yo no entrara? claro. Y bueno, fue difícil entender que la gente que decía que te quería, pues en realidad lo que hacían era todo lo contrario y entenderlos como no como enemigos, sino como adversarios y además ponerme a la altura de esas personas y darles la batalla a la altura de las circunstancias y ponerme a la medida de ellos, pero con categoría, siendo muy distinta, eh, con una educación, con nivel, con estrategia. Eso me hizo aprender mucho y ese es mi estilo de trabajo al día de hoy. O sea, nunca Ujú. me vas a ver haciendo bajezas ni tratando de perjudicar a nadie. Mi estilo de trabajo siempre será tratar de ayudar a todo aquel que se me ponga enfrente. Yo te vi en la cámara, te vi cómo trabajaste, efectivamente eres una mujer de conciliación, eres una mujer de acuerdos, eres una mujer estratégica con visión, pero además con que hace política de manera muy profesional y de altura. Esa sería la palabra, Sofía. Eres una mujer que te gusta hacerla de altura. Tenemos de todo, ¿no? En la cámara, compañeros que les encanta gritar, tirarse al suelo, decir bajezas, ¿no? De todo, ¿no? Porque Sí. finalmente la política es una riqueza de diferentes facetas y de diferentes personas, pero tú le dabas al grupo parlamentario y a tu ejercicio como diputada federal un estatus de altura. Yo creo que tuvo que ver también mucho con lo que tú aprendiste de esta diplomacia que tienen quienes trabajan con organismos internacionales, con otros países, en donde este es como que el elemento más importante, ¿no? El respeto al otro y cómo construimos. Durante tu paso en la Cámara, Sobi, yo te escuché impulsar varias iniciativas. ¿Hubo alguna que tú dijeras, esta me quedo con el sabor de haberla impulsado, de haberla votado, de haberla promovido y me siento muy orgullosa de ella? Mira, fíjate que hicimos varias propuestas, y una de las satisfacciones más grandes en la que tú interveniste fue que se aprobara la ley, de violencia vicaria, que Ujú. fue esa fue un logro como de todo el grupo y cabildearlo con toda la cámara para que no se atorara, fue algo que me dio muchísimo gusto ser parte de eso, pero me quedé con otras que no pudimos trabajar porque nos faltó tiempo, como es esta en la que las personas mayores que han pa o sea, mi propuesta era que las personas mayores que han pagado su seguro médico durante muchos años y que ya cuando sí lo van a necesitar y cuando ya están en edad avanzada, es cuando van a necesitar el seguro, pero ya les parece impagable, porque además, Claro, conforme aumenta la edad, va subiendo el precio del el seguro, costo. el costo, esa la quisimos trabajar y no pudimos sacarla porque verdaderamente estas personas de los seguros y fianzas dijeron: "Es que no es viable, no es viable, no hay manera de no hacerlo". Y luego, yo lo estuve platicando con el diputado Jerico Abramo, y Jericó le estaba dando ahorita un giro a esa iniciativa como para cuando menos que no se le cobrara impuestos a la persona que pagara ese seguro, ¿no? O sea, tratando de disminuir el costo. Sin embargo, no veo que sea posible, concretar algo al respecto. A mí me parece que esta es una iniciativa importante que la gente agradecería mucho, porque de verdad la gente mayor ya no tiene cómo pagar Claro, seguros tan caros y no claro, y bueno, y en un México con un sistema de salud como el que estamos claro, viviendo en estos momentos, donde se ha deteriorado el servicio, donde hay escasez de insumos, escasez de equipo o nulo equipo, donde ves que los hospitales en todos lados están clamando, uno, por los sueldos de los doctores y dos, por tener equipos con que atender a la gente.
donde tú ves fotos y videos de hospitales que están repletos los pasillos de camillas porque ya no tienen dónde poner, no tienen Claro, camas o no tienen claro. lugares para poner a tanta gente. Pues, obviamente, ese era una preocupación esencial que no logramos concretar y es una espinita con la que sí me quedé. Igual que con la queríamos decretar el 27 de noviembre como el día, que conmemoraba a los perritos de apoyo, no era, no recuerdo cómo se llamaban, eran los perros de apoyo en desastres, haz de cuenta, los Ujú, perritos de ujú. que lleva la Cruz Roja, que Claro, hay los en de muchos servicio, lugares. Los de ser pero no los de servicio para gente sí, discapacitada, sino para para momentos de desastres, desastres, ajá. claro. Y esa la pasamos, ya estaba esa fue, por ejemplo, por unanimidad se aprobó y tenía que pasar al Senado, y en el Senado nos llegó un decreto presidencial que decretó otro día como para lo mismo y ¡zas!, nos la Pero arrebataron. salió al final, gracias al Sí, impulso también, ¿no? De alguna manera que pues sí, pusieron el tema sobre la mesa. y quedó en otra fecha, si quieres, y no tiene el reconocimiento de aquellos que la impulsamos, pero, pues quedó finalmente, como dices, sí se decretó. Oye, Sofi, ¿cómo le haces para integrar, para equilibrar tu vida profesional con tu vida familiar? ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? ¿Cómo le haces? Pues mira, Meli, la verdad es que yo, tuve la oportunidad de cuidar a mis hijos, cuando estuvieron chiquitos. Yo litigaba por las mañanas, pero estaba con ellos en las tardes, y eso me permitió, la verdad, sentir la satisfacción de haber podido estar en la crianza de ellos muy de cerca. Mi esposo trabajaba todo el día, entonces, si no era yo, pues, la verdad no había quien estuviera con ellos, y me dio la oportunidad la vida de poder entrar ya en política cuando ya estaban ya casi fuera de necesitar a su mamá con ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que tengo un esposo que ha sido muy apoyador, que siempre ha estado dispuesto a cubrirme en los lugares cuando se ha necesitado que yo estuviera y no he podido, él me ha cubierto. Mis hijos ya mayores entienden mucho mejor lo que hago y además me preguntan, les interesa, se Claro, involucran. Y entonces, eso lo hace mucho más fácil, pero siempre, siempre trato de sí no perder esa brújula de estar presente en mi casa, porque siempre, cuando menos en mi caso, sí la figura materna sigue siendo como el pilar sostén de la familia. Y sí, luego veo que mis hijos, cuando me voy de viaje, me están esperando para decirme rápido alguna cosa, ¿no? Que no claro. sacan en otro momento. Entonces, me da satisfacción el hecho de poder decir que sí he podido equilibrar mi vida en ese sentido y que tengo las delicias de las 2 partes. Qué ventaja, la verdad es que eso te permite también poder hacer lo que haces, porque si no andarías toda angustiada y preocupada por todos lados, y Exacto. y difícilmente andarías viajando por todos lados si no tuvieras el respaldo de tu esposo, de tu Así pareja, es. Es que hoy indispensable. totalmente. Oye, Sofi, y un poco apurándome, quisiera yo preguntarte, ¿has vivido violencia política ya en el ejercicio, por ejemplo, de tus cargos como diputada y ahora como responsable de temas internacionales? Fíjate, Meli, que es el tema de la violencia política, no te sé decir si he vivido expresamente violencia política, pero sí te puedo decir que como mujer sí alcanzo a percibir, la dificultad de trabajar en un sistema patriarcal. O sea, te puedo decir, tal vez no he sido atacada, con violencia política de género, tal cual, pero sí me ha tocado tener que lidiar, desde lo que te acabo de contar hace rato, eh, sí me ha tocado lidiar con un sistema patriarcal que dices que solo las mujeres podemos distinguir, hasta desde la violencia simbólica, hasta, o sea, en la convivencia cotidiana, cosas que no soporto, cosas que no me gustan, que empecé diciendo: "¿Por qué me siento incómoda?", y acabé diciendo: "Porque me están haciendo una grosería". Entonces, ya también aprendí a decir: "Oye, señor, ábrete, porque estoy aquí parada. Oye, señor, no me invites a pasar, empujándome. O sea, no me toques, no me gusta que me toquen, entonces no me toques, y yo camino a mi ritmo. Si te urge pasar antes que yo, adelante, camina adelante de mí, pero no me empujes para que yo camine rápido", ¿no?
ese tipo de cosas y, por ejemplo, la convivencia al club de Toby, pues, que si tú no aprendes a convivir en el club de Toby, o te quedas callada, o media sonrisa así, pues, mejor te eliminan porque puede ser incomodísima, ¿no? Y entonces, ¿cómo navegar en ese medio? Y además aguantando, porque no sé por qué a los hombres les encanta el albur, el chiste pelado, la bajeza, etcétera. En muchos casos, no todo el mundo es igual, pero en muchos casos sí me ha pasado que digo: "Híjole, ¿y qué cara le pongo al albur este?", ¿no? Porque a mí en lo personal Claro, me ¿me cae río muy o mal. Sí, o claro, sea, me o me me cae enojo muy mal, o agarro y me voy y no afecto a nadie, pero yo no lo o hago soporto. como que no entendí, me hago la tonta, Sí, claro, y muchas veces ni les entiendo, para que me entiendas, muchas veces claro. ni entiendo el albur de lo elevado que está, ¿no? Pero sí alcanzo a sentir que es incómodo para una y que sí te agrede muchas veces y sí llegas a pensar: "Híjole, ¿qué es lo correcto hacer en este momento?". Porque a mí la gana que me da es de ponerle un pastel al de enfrente en la cabeza, ¿no? Y además porque, por la actividad que hoy tienes actualmente, pues a veces tratar con culturas muy distintas a la nuestra, en donde a veces la política sigue siendo hecha principalmente por hombres, ¿no? Totalmente, Casos totalmente, en había América Latina muy sí, claros, ¿no? Turquía, en donde, por ejemplo, vimos el caso en donde la presidenta quiso saludar a la primer ministro y al contrario, se vio mal por haberla intentado saludar, ¿no? Entonces, sí. híjole, para ti ha de ser muy complicado porque además tienes que conocer ciertos protocolos. Este, Sí, pero haz de cuenta, había un amigo que me decía: "Oye, aquí en este lugar suelen decirle a las mujeres linda para todo". Me dijo: "No te vayas a enojar". claro, Y entonces, pues sí, okey, hay que entender que eso es cultural, que no pasa nada, pero de todas maneras, el darte tu lugar y el poner las barreras y los límites que se tienen que poner sin que la gente se sienta agredida o sienta que es un desaire, sino que sientan que son tus propios límites, o sea, hay que desarrollar cierta maestría hasta para eso, porque como sí dices, hay gente de mucho nivel, de mucha educación, y hay gente de plano, así que de plano nada. Entonces, hay que saber, navegar en navegar, ambas. ¿no? Sí, Claro, claro, navegar en ambas y sobre todo no ir contra ti. No claro, no ir contra ti por no decepcionar a los de enfrente, porque claro, finalmente, por pues, te caer bien, tienen que conocer cómo eres, lo que te gusta y lo que no te gusta. Y tú claro. también vienes de una cultura especial y tú también, pues, mereces el mismo respeto, Por ¿no? supuesto, qué interesante. Oye, Sofía, a ver, viendo hacia adelante, si yo te preguntara de aquí hacia adelante, ¿cuáles son hoy por hoy las causas que a ti te mueven? Hace rato hablabas de los niños, este tema del gusto que te dio que se aprobara una iniciativa que impulsamos muchas mujeres, entre ellas tú, el tema de la violencia vicaria. Hoy, mirando a futuro, ¿cuáles son las causas que te siguen doliendo y que dices, yo estoy aportando mi granito de arena desde lo que hago? Porque esto es lo que me preocupa. Mira, una de las causas que a mí me movió mucho fue como integrante de la Comisión de Migración. Me metí muchísimo a estudiar los temas de migración y en la COPAL tenemos una comisión de migración, entonces lo pude hacer desde los 2 ámbitos, impulsando estudios en Latinoamérica, participando activamente en la Comisión de Migración y después, cuando estudio la maestría en seguridad nacional, mi tesis va a tener que ver con cómo la seguridad nacional se relaciona con la migración. Mm, Sigo estudiando el mismo tema, sobre todo el tema de las mujeres migrantes, que es claro, un tema especialmente sensible, de los niños migrantes. Eso por un lado, pero por otro lado, el tema de la trata de personas, me mueve muchísimo, el tema de los niños abandonados, o sea, todo lo que tenga que ver con infancia y mujeres, me sigue, eh todo lo que es violencia familiar, porque cuando litigué, tuve que ver temas de violencia familiar y tengo muchas amigas relacionadas con el tema y me mueven mucho esos temas de violencia familiar también. Entonces, navego entre esas aguas de la violencia, la infancia y la migración, las mujeres y niños migrantes. y fíjate que además son temas que traspasan fronteras, son temas Sí, internacionales también, ¿no? así O que es. van muy de la Sí, mano con lo que tú haces. Casi sí. para ir terminando, preguntarte,
¿Qué es lo que hoy por hoy te preocupa en el país, Sofi? Híjole, Meli, hay días que siento que no duermo de todo lo que me preocupo y luego digo, bueno, ¿será normal preocuparse tanto? Creí que Mira, era la única. sí, me preocupa muchísimo, obviamente, el autoritarismo creciente de Morena, me preocupa la concentración de poder, me preocupa la falta de libertades, me preocupa la falta de conciencia de la gente que verdaderamente no se da cuenta de lo que está pasando, de que se conforma, de que no se da cuenta que la libertad y la democracia son conceptos que aunque no se pueden comer, untar, vestir, son conceptos abstractos que la gente no valora porque le hacen falta tantas otras cosas que valora entonces cosas muy de sus necesidades más básicas, como es el techo, la comida, y el hecho de que le regalen dinero hace que se pueda proveer de eso indispensable, y no se preocupan porque no han vivido en un régimen de falta de libertades o de Claro, y de no poder decidir, ¿no? O están acostumbrados a que los demás decidan por ellos. Entonces, hay una falta de conciencia, y a mí me hace ver que la democracia es un sistema, pues, el menos malo que se ha encontrado hasta ahora históricamente, pero que en realidad en pueblos mal informados o ignorantes, por decirlo de alguna forma, un pueblo no educado, ujú, pues es un sistema muy complicado, porque realmente no te va claro, a llevar hacia lo mejor, sino a lo más popular. Y lo más claro, popular puede no ser lo mejor. En cambio, en pueblos como más educados como Finlandia, Noruega, Suecia, que la gente tiene un nivel de educación muy avanzado, en los que sí están con la cabeza mucho más clara de lo que está en juego, pues ahí sí funciona mejor. por supuesto. Pero en los pueblos latinoamericanos, yo veo que ese es un problema, y los partidos políticos también nos hemos perdido mucho en saber llegar en saber atender el tema de la elección, pero no saber atender el tema de cumplirle a la gente lo que le prometiste en la elección. Y yo creo que ese sería un viraje que tenemos que dar los partidos políticos, forzoso, saber cumplir las promesas y también Claro, una política con ética. totalmente de acuerdo contigo. Por último, preguntarte si tú pudieras hablar con un joven o una mujer joven o un hombre joven que está intentando entrar a la política, que quiere, y te pidiera un consejo y te dijera, dime algo que has aprendido a lo largo de tu trayectoria y que me pueda ahorrar mucho, ¿no? ¿Qué le dirías? Pues, no sé si te pueda ahorrar mucho, pero yo le diría que se tiene que preparar antes que otra cosa, 1. 2, tiene que saber cómo se escribe la palabra ética y aprendérsela de memoria, los conceptos, lo que significa y lo que implica. Luego le diría, prepárate tú para que tú formes un patrimonio primero y después entra a la política, porque los jóvenes que entran a política para hacer patrimonio en política están muy equivocados. Primero, haz tu patrimonio, ten de qué vivir y luego ya te dedicas a tu vocación, si es que es la política, pero no al revés, porque muchos jóvenes llegan a la política para hacer dinero y en política Sí, no se hace dinero. claro, claro, claro. Dedícate a hacer empresas, ¿no? Como decían por ahí. Pues sí, dedícate primero a crecer tú como persona, a tener tu patrimonio que te permita desde el lugar de poder en cualquier nivel, empezar a incidir en tu propia comunidad. Claro. Y tener cierto grado de autonomía, ¿no? Para que Claro. no, por supuesto. Para Tienes no toda la razón. depender, no depender, que no dependas de la política y obviamente la ética va de la mano de la no dependencia de la política, ¿no? Porque si yo soy independiente y como en la Cámara no teníamos compañeros que les ofrecían por el voto una cantidad, digo, a mí no me tocó, Sí, pero hubo muchos que sí les tocó el sí, ofrecimiento y aunque sé que no aceptaron porque somos orgullosamente priistas, pero imagínate qué vulnerabilidad para alguien que tenga la necesidad y es como una tentación, ¿no? totalmente. Así es. Qué buen consejo, la verdad es que yo creo que es un tema que deberíamos de replicar todos. Te quiero agradecer la entrevista, muy interesante, muy llena de información. Eres una gran mujer, de verdad. Además, ahorita que te escucho hablar de temas como ética, como valores, me queda claro que no nos equivocamos, que formas parte de este grupo de mujeres que están haciendo los cambios. Gracias, mi Meli. Para mí es un honor poder contribuir a tu libro y muchas gracias por la oportunidad de formar parte de este libro tan importante.
Te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias, Meli, que Bye. estés muy bien, me dio mucho gusto Gracias. verte. Igualmente, a mí también, amiga.